Muy bien. Muy buenas noches. Estamos aquí para la quinta reunión de este curso sobre los retos de la bicameralidad. En las clases anteriores hemos estado haciendo un análisis, ¿no?, de cuáles son los problemas fundamentales que se dan en la organización bicameral, porque la función administrativa del Congreso es una función muy importante, porque nos permite a nosotros mirar si la organización del Congreso es adecuada o no es adecuada para el cumplimiento de sus funciones. Eh, Tenemos entonces que, eh, por un lado, ¿no?, la unicameralidad tiene una manera de manejar las cosas, y lo que propone la ley de reforma constitucional aprobada, sobre la cual vamos a hablar hoy día, ¿no?, propone una organización distinta, ¿no? ¿Por qué la unicameralidad se dio y por qué ahora se pretende cambiar la unicameralidad a la bicameralidad? ¿No? Es algo que vamos a tratar de resolver en esta clase. Miren, de las reflexiones que hemos hecho en clases anteriores, ¿no? Eh, Nosotros vemos que el bicameralismo, como un fenómeno que está, digamos, mirándose en un horizonte político determinado, ¿no?, tiene una herencia pesada. 33 años de unicameralismo dejan luces y sombras, ¿no es cierto? Dejan luces y sombras. Yo quiero hacer notar, ¿no?, algunas de las características de esta herencia, ¿no?, que va a ser pesada para el bicameralismo, sobre todo, si no se tiene conciencia de que esa herencia pesada existe, ¿no? Ya las reglas del juego están dadas, como vamos a ver, algunas son sumamente controvertibles, ¿no? Pero la herencia unicameral hace que pensemos bien, ¿no?, cuáles van a ser las consecuencias de haber tenido un pensamiento unicameral durante 33 años, con el agravante de que los congresistas que han hecho la reforma nunca han tenido una experiencia de la bicameralidad. La señora jefa del Departamento de Comisiones, ¿no?, perdón, del Departamento de Comunicaciones del Congreso, en un discurso introductorio que dio a uno de los eventos que está realizando el Parlamento sobre la bicameralidad, lanzó una afirmación un poco temeraria desde mi punto de vista. Esta afirmación eh, está relacionada con el hecho de que la bicameralidad que viene no es, ¿no es cierto?, la bicameralidad que hubo en el siglo XX, ¿no?, que hubo en el siglo XX, y que por lo tanto tampoco es la bicameralidad anterior, es un nuevo tipo de bicameralidad, ¿no? Yo soy de los que piensan que la tradición no existe por gusto, y que esa información acerca de la bicameralidad que se ha ido dando desde 1823, ¿no?, es una información que debe ser tenida muy en cuenta, no solamente porque es una acumulación de experiencias, sino porque hay pensamientos que son cualitativos, ¿no es cierto?, y que no se refieren exclusivamente a una evolución que puede ser de una manera, puede ser de otra, porque en ese recorrido de la bicameralidad se ha ido perfeccionando y se ha ido debilitando, ¿no es cierto?, el Parlamento.
Esta perfección, este debilitamiento, supone una base común a ambos. El Parlamento existe concebido de una manera o de otra, de una manera que lo debilita, de una manera que lo fortalece. En este momento, del análisis que hemos hecho del unicameralismo, ¿no? Estamos, como repito, en una herencia pesada para el bicameralismo. Uno de los aspectos que yo, disculpen que hable en primera persona, ¿no? Uno de los aspectos que estimo que deben tenerse siempre en cuenta y que nunca debe dejarse de lado para mirar el Parlamento es que estamos en una crisis parlamentaria. Y cuando hablamos de una crisis parlamentaria, desde el punto de vista político, estamos hablando de una crisis de la República y estamos hablando de una crisis de la democracia. ¿No? Y en consecuencia, vamos a ver a dónde nos llevan, ¿no es cierto?, estas crisis, ¿no? Si son provocadas o no son provocadas, son parte del deterioro, según esta famosa ley de Toynbee, ¿no? De que se nace, se llega a una cúspide y se llega al deterioro, ¿no es cierto? Al deterioro, no solamente en las civilizaciones, sino también en las organizaciones sociales o en las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, este punto, ¿no es cierto?, es un punto clave en este momento para el desarrollo de nuestra sociedad. El Parlamento se encuentra seriamente deteriorado, seriamente debilitado, ¿no es cierto?, ¿no? Que es su forma, una forma de hablar del deterioro, ¿no es cierto?, ¿no? Por razones que hemos expresado que son de índole externa o que son de índole interna, ¿no? Y nosotros hemos focalizado nuestra visión, ¿no es cierto?, en los aspectos de la organización, o sea, en los aspectos internos del Parlamento, que desde nuestro punto de vista lo debilitan. Esta herencia pesada yo la he resumido, ¿no es cierto?, en en unos 6 puntos que me parecen que debemos tener en cuenta, cada uno de los cuales es complejo y merecería toda una reflexión que de hecho, que dicho sea de paso, yo ya he hecho en el curso, ¿no es cierto? Pero podría ser una reflexión mucho más detenida y sesuda si es que se escribe un artículo, si es que se escribe un libro, etcétera. En este ámbito de crisis parlamentaria, ¿no es cierto?, está heredando el Parlamento algo que ha sido visibilizado en el siglo XX y que no estaba visibilizado antes, que es esta relación entre el Parlamento como órgano representativo, ¿no es cierto?, y la otra visión de que los congresistas son representantes por elección. ¿Por qué es una herencia pesada esta herencia? Porque concebir el órgano como representativo solamente hace representantes a quienes se inserten en él según las reglas de incorporación al Parlamento. Según la elección popular, ¿no es cierto?, los que son elegidos, ¿no es cierto?, son congresistas elegidos, pero tienen obligaciones con los que los han elegido, mientras que en el Parlamento, ¿no es cierto?, tienen obligaciones con toda la nación. No están sujetos a mandato imperativo y tienen libertad de opinión. No son responsables por las opiniones que vierten en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Otro de los aspectos que se heredan de la unicameralidad son los aspectos referidos al debate. Como ya he expresado, no existe debate, ¿no es cierto?, en el Pleno del Congreso.
No existe debate en el Pleno del Congreso. Hay intercambio de opiniones, ¿no es cierto? Que es otra cosa, ¿no es cierto? Y hay acuerdos preestablecidos fuera del Pleno del Congreso, ¿no? Fuera del Pleno del Congreso. Y esos acuerdos preestablecidos fuera del Pleno del Congreso no permiten que los señores parlamentarios se pongan de acuerdo sobre determinados puntos, porque las consignas están predominando sobre los acuerdos. Un tercer aspecto que tiene que ver con esta crisis parlamentaria, pero como herencia del Parlamento unicameral al bicameral, es que hay una visión inadecuada de los órganos políticos y de los órganos administrativos. ¿En qué consiste esta visión inadecuada de los órganos políticos y administrativos? En primer lugar, no está clara la organización. Si ustedes acceden al organigrama que está en la página web del Congreso de la República del Perú, van a encontrar en primera instancia el Consejo Directivo, después la Mesa Directiva, la Presidencia de la Oficialía Mayor y todos los demás órganos del servicio parlamentario. No está el Pleno, no está la Mesa Directiva, no están las comisiones, no está el Consejo Directivo, no está la Junta de Portavoces. La Mesa Directiva me parece que sí está. No están. ¿Por qué no están? Porque en la organización y funciones de cada órgano no se tiene claro cuál es la relación entre ellos. ¿Cuál es la relación entre ellos? Las relaciones jerárquicas no están claras. Lo he dicho, las interrelaciones entre los órganos son debilitantes del eje fundamental, es decir, de los órganos de línea, el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces, ¿no es cierto? Debilitan el Pleno del Congreso y debilitan a la mesa directiva. Hacen que la oficialía mayor sufra los efectos de esa debilidad, ¿no? De ese debilitamiento. Y es una herencia que pone en tela de juicio, es una herencia pesada, ¿no? Porque pone en tela de juicio la función de los llamados grupos parlamentarios. Yo he expresado mi posición a este respecto, ¿no es cierto? Pero todas las tendencias en las cuales no me incluyo, disculpen la personalización, pero es un hecho, ¿no? Todas las tendencias implican a fortalecer la función de los grupos parlamentarios sin haber analizado su naturaleza y las implicancias que tienen en el debilitamiento de esta línea de órganos responsables, que como digo son el Pleno, la Mesa Directiva, la Presidencia y la Oficialía Mayor. Esto significa, y esta es otra tendencia pesada, que hay una intermediación abusiva de los grupos parlamentarios, del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces. Ahora bien, hay una mala relación entre los órganos políticos y los órganos del servicio parlamentario. Es una herencia pesada. ¿Por qué es una herencia pesada? Porque los señores congresistas que se mueven en el ámbito político no han entendido, como sí se entendía antes, con todos los bemoles de ese entendimiento, como sí se entendía antes, que el servicio parlamentario no estaba partidarizado. Lo que ocurre ahora es peor, porque hay acuerdos entre partidos para copar los puestos parlamentarios, los puestos de dirección parlamentaria, desde la oficialía mayor. ¿No es cierto? Entonces, este punto es un punto que no permite la institucionalidad del Parlamento. Cuando termina el periodo constitucional, hay un momento
en el cual no hay parlamento. El parlamento en vigencia, o sea, en actividad, no puede obrar desde el 24 de julio del año en el que termina el periodo constitucional, y el Parlamento nuevo no puede obrar hasta 15 días después, ¿no es cierto?, de su elección, ¿no es cierto?, ¿no? Y con la convocatoria a las juntas preparatorias en las cuales se realiza, ¿no es cierto?, en las cuales se realiza la incorporación de los nuevos congresistas. En ese interregno, donde no hay parlamento, la autoridad máxima es el oficial mayor, no es el presidente del Congreso. No hay la comisión permanente, ¿no hay? No funciona la comisión permanente porque no pueden accionar en ese periodo, ya no pueden accionar ninguno de los anteriores ni ninguno de los que van a entrar, porque unos porque han terminado su función y los otros porque todavía no han sido incorporados. La comisión permanente, perdón, la comisión permanente, don Arturo, solamente funciona mientras hay legislatura. Okay. Mientras hay legislatura, se terminan las legislaturas, se entra al interregno, entra a las legislaturas, ¿no es cierto? Y allí funciona la comisión permanente. Pero cuando se ha terminado el periodo, entre periodo y periodo, no hay comisión permanente. ¿Se podría hablar, doctor, de vacío de poder? Regular, podría, nunca se ha utilizado, digamos, nunca se ha visto eso como un momento en el cual hay vacío de poder, porque las legislaturas tienen tiempos. No sé si me logro explicar. Pues la primera legislatura, ¿no es cierto?, empieza el 28 de julio y termina el 15 de diciembre. Y después se va hasta marzo. Empieza en marzo y termina el 16 de julio. Y termina, esa es la segunda legislatura, y esas dos legislaturas componen el año legislativo, que va de 28 de julio a 28 de julio. No va de 1 de enero a 1 de enero, no. De 28 de julio a 28 de julio. Muy bien. Se entiende desde el punto de vista político que los momentos en los cuales el Parlamento no está en funciones son los momentos destinados a que el Poder Ejecutivo ejerza sus funciones sin la presión parlamentaria. Por lo tanto, ahí no se produce vacío de poder. ¿No? No se produce vacío de poder. Esa es la idea que hay, y lo mismo sucede entre un periodo constitucional y el otro. Pero, Priscila, la pregunta es muy buena, no la había pensado. Pensado. El Parlamento en esos momentos no puede actuar. ¿Qué pasa si sucede algo? ¿Tiene legitimidad? Esa es una pregunta que dejo planteada. ¿Tiene legitimidad el gobierno el Parlamento que está saliendo para ejercer funciones si ya están elegidos los otros? Los otros podrían reunirse, los recién electos podrían reunirse inmediatamente, hacer una junta preparatoria y tomar posición. Eso es algo que no está resuelto. Muy buena pregunta. Pero, digamos, desde el punto de vista de los actores, ¿no es cierto?, políticos. Orlando, ¿podría apagar su micro, por favor? Orlando, ¿podría apagar su micro, por favor? Perú versus Chile. Bueno, desde el punto de vista de los usuarios, ¿no es cierto?, de los que miran la norma constitucional, eso no es un vacío de poder. Pero la pregunta es sumamente interesante. Y estoy tomando nota de ella. Don Arturo, ¿podría callarlo a don Orlando Díaz o no? Estoy en eso. Ya, gracias. No se puede apagar. Hay que apagar el micro. Muy bien. Ya salió.
Puede continuar, doctor. Le he quitado el micro. Esto es parte de la herencia pesada, ¿no es cierto?, como venía diciendo, ¿no?, del unicameralismo respecto al bicameralismo. No hemos examinado algunos hechos que tienen importancia y relevancia, pero que no están propiamente como órganos, sino como parte del procedimiento que tiene el Parlamento. Por ejemplo, no hemos analizado cuáles son las fortalezas y debilidades del quórum, cuáles son las fortalezas y debilidades de las votaciones, cuándo se pueden dar dirimencias o no se pueden dar dirimencias, cómo debe manejarse la cuestión previa, la cuestión de orden, el cuerpo intermedio, las interrupciones, las aclaraciones, las abstenciones, cómo deben manejarse. Allí también hay debilidades, pero ellas no pertenecen propiamente a la organización, sino pertenecen al procedimiento, pero las hago notar porque son parte también del debilitamiento de la institución parlamentaria. Acá no hay tratamientos adecuados. Algo hemos dicho del quórum, ¿no? Algo hemos dicho del quórum, pero como no es parte de este curso, ¿no? Porque podríamos hacer un curso sobre las instituciones jurídicas parlamentarias, ¿no? Lo he dejado de lado, ¿no? Lo he dejado de lado. Pero entonces, esto que es como una síntesis de todo lo que hemos reflexionado sobre el unicameralismo, ¿no? Es una herencia pesada. Es una herencia pesada. Los congresistas, por ejemplo, perdón, los diputados y senadores que van a entrar, son conscientes de que hay debilitamiento del Pleno y de la mesa directiva del Congreso. Si hubiera conciencia de esto, ¿no es cierto?, tendrían que fortalecerlo. ¿Para qué elegir una junta directiva si los grupos parlamentarios son los que deciden? ¿No? Los llamados grupos parlamentarios, que para mí son partidos políticos, ¿eh?, dentro del Parlamento. Yo lo llamaría así, nada más. No lo llamaría grupo parlamentario. Partidos políticos. La facción del partido político tal, la facción del partido político tal, la facción del partido político tal, ¿no? Así lo llamaría yo. Entonces, si hay conciencia de eso, están dispuestos a renunciar por el bien de la institución, ¿no es cierto? Y decir, ¿saben qué? Ya en la Junta de Portavoces, si no, los portavoces nos vamos a acercar a la mesa directiva para negociar con ellos lo que va a hacer, pero la fortaleza la tiene la mesa directiva. ¿Están dispuestos a hacerlo? No están dispuestos. El señor Acuña, de sus propias palabras grabadas, ¿no es cierto?, dice, el grupo parlamentario es mi grupo parlamentario. Yo soy el que manda ahí, en el grupo parlamentario. Bueno, desde el punto de vista político por afuera eso está bien, ¿no? Pero la señora Camones, ¿no es cierto?, no puede ir a recibir órdenes, ¿no es cierto? Por lo menos no lo debe hacer, digamos, de una manera abierta, ¿no?, a recibir órdenes del señor Acuña para ver cómo maneja el Parlamento, porque ¿a quién hemos elegido? ¿A la señora Camones o a la señora Acuña? La señora Keiko Fujimori, tenemos la célula, el grupo parlamentario de Fuerza Popular se va a reunir con la señora Keiko Fujimori para ver qué hacemos. ¿Cómo que se va a reunir con la señora Keiko Fujimori para ver qué hacemos? Si ellos no están sujetos a mandato imperativo. Como congresistas no están. Entonces, ¿por qué tienen que reunirse? Ah, porque son originarios de ese partido. Ah, ya está bien, pero no en el Parlamento. Que hagan sus reuniones partidarias por otro lado. Al Parlamento eso no le interesa. Si no, se debilita. Bueno. Doctor, Sí. y ese esquema, ese sistema que usted critica, opinión, ¿no? Sí, sí. No empodera a los partidos políticos. Bueno fuera que ese sea el Así es. consuelo. Así es. Bueno fuera que ese sea el consuelo. Lo que empodera es el caudillismo. Así es. Así es. Estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación. No existen en este momento partidos políticos sólidos. No lo existen. No existen. El APRA está en una crisis interna de pronóstico reservado, en el sentido de que no se sabe qué va a salir de ahí. Algo saldrá. El PPC
está tratando de unificar criterios, pero tiene 4 candidatos a la presidencia de la República que deben ser determinados al interior del partido. El señor Acuña es el dueño del partido, es el dueño. No, él, no es que es el líder, no, es el dueño. Es el dueño del partido. Los grupos de izquierda están polarizados, ¿no? De tal manera que los grupos parlamentarios propiamente hasta da no sé qué llamar los grupos partidarios, porque no hay solidez partidaria detrás de ellos, ¿no? Solamente yo lo hago por una razón de carácter político, porque caracterizarlos como grupos partidarios, ¿no es cierto?, los saca de la esfera del Parlamento. Y esa es su naturaleza. Los saca, pues, están afuera. Están elegidos, pero como partidos están afuera. El Parlamento no tiene que hacerse cargo de los asuntos partidarios. Qué interesante esta acotación de vacío de poder. Una pregunta, doctor. Buena pregunta. Una pregunta. Dígame, don Arturo. ¿Por qué los grupos parlamentarios pueden salir los congresistas y hacer otro grupo si ellos fueron elegidos para un grupo para un grupo parlamentario, por decir Fuerza Popular, Somos Perú? ¿Por qué se pelearon, salen de ahí y se van a otro lado de lo que uno eligió? ¿Por qué permiten esas transfugas, esos cambios? No hay nada, ninguno de ellos se atreve a decir de que si ya renunció, salga del Parlamento. Claro. ¿Debería ser así o no? Claro, esa es otra posibilidad. Eso es muy interesante. Pero esta es la última pregunta, por favor, para entrar en el tema de la bicameralidad, ¿ya? Esto es muy interesante, porque esta pregunta es muy interesante. Si fue elegido por un grupo parlamentario, por una alianza de partidos, si sale de los partidos, sea que vayan solos o sea que vayan en alianza, ¿no es cierto?, su representación está en entredicho y con ello su elección. Y por lo tanto deberían salir. Esa regla debería estar en el reglamento del Congreso, ¿no? Ahora, el tema, eso es por el origen, eso es por el origen. O sea, si el origen es en un determinado partido, si te aleja de ese partido, debe salir. Debe salir. Esa regla debería estar claramente establecida. Yo ayudaría mucho a los partidos políticos a que conserven una línea de tratamiento. Entonces, pero ahora, a través del reglamento del Congreso, se dice el que se sale del partido político pasa al grupo mixto, o al grupo de los no agrupados, ¿no? De los no agrupados. ¿Y por qué? Porque ya no se tiene en cuenta el origen eleccionario. Ya no se tiene en cuenta el origen eleccionario. Como son representantes de la nación, no pueden irse a su casa rápidamente. Allí, esa es una de las herencias pesadas que tenemos, pues. Y los grupos parlamentarios son los que están colocando esa herencia pesada en el Parlamento. En fin, dejémoslo ahí nomás, porque si no, nos vamos a extender demasiado. Entremos a la reforma bicameral. Miren, la reforma bicameral ha sido motivada por razonamientos de distinto orden, ¿no?, que desde algún punto de vista tratan de negar las bondades que puede tener el unicameralismo, ¿no? Porque el unicameralismo no es del todo malo, ¿no? Cuando se adoptó el régimen unicameral para el Parlamento, los argumentos del fujimorismo, porque fueron ellos los que impulsaron y lograron esta modalidad de ejercicio de ejercicio de las funciones legislativas, etcétera, en una sola cámara,
Los argumentos fundamentales fueron, tenemos por un lado una crisis económica galopante. El gobierno del señor García, el primer gobierno del señor García, ¿no? Trajo pues efectivamente una crisis económica, ¿no? Insospechada. ¿No? Y por otro lado tenemos terrorismo. Tenemos que salir tanto del terrorismo como de la crisis económica. Y entonces el gobierno adoptó dos medidas que no las tenía en su plataforma inicial en la elección, pero bueno, las ejecutó, que es lo que interesa para este análisis, ¿no? Y una de ellas fue sacar a las Fuerzas Armadas para combatir el terrorismo directamente porque estábamos ante grupos armados, ¿no? Y por otro lado, liberalizó la economía, ¿no? Entonces, para eso necesitaba, ¿no es cierto?, velocidad en las reformas, hacer eso en el menor tiempo posible. Entonces se da el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, ¿no? Y inmediatamente, ¿no?, se constituye se pasa al Congreso Constituyente Democrático, cosa que Fujimori no quería en un inicio, pero después de una reunión en Bahamas, ¿no es cierto?, parece que alguien le dijo, ¿sabes qué? Si quieres tener viabilidad en tu proyecto económico, de todas maneras tienes que tener parlamento. Y entonces él dijo, hacemos un parlamento unicameral, va a ser más rápido, va a ser más eficaz, más eficiente. Y necesitamos las normas rápidamente, como es unicameral, ¿no? 120 congresistas y después varió a 130, ¿no? Entonces, ese fue un poco el panorama en el cual se inscribió, ¿no es cierto? Se inscribió esta decisión, ¿no es cierto?, de adoptar un régimen unicameral. Por otro lado, la necesidad de las reformas, estoy pensando como fujimorista, ¿no es cierto?, tratando de interpretar el pensamiento fujimorista, ¿no?, o las ideas fujimoristas, así es que, porque el fujimorismo no se puede decir que sea un pensamiento, ¿no?, una cosa orgánica, ¿no? No, las ideas fujimoristas, ¿no? La idea era que la implementación de las medidas dependía del Poder Ejecutivo y que las leyes eran su respaldo. Por lo tanto, el Parlamento estaba sujeto al Poder Ejecutivo. Y lo que se hizo fue eso, tener mayorías parlamentarias. Tener mayorías parlamentarias. Es decir, tener asegurada la mayoría parlamentaria, de la manera que fuese. Conforme fue avanzando el tiempo, ¿no es cierto?, otras fuerzas políticas entraron, ¿no?, en las elecciones en el horizonte y lograron ubicarse en el Parlamento, y después el fujimorismo fue perdiendo esta cantidad de personas, ¿no es cierto?, que le daban mayoría como partido. Y entonces tuvo que hacer alianzas. Alianzas no siempre santas, ¿no? Alianzas no siempre santas. Y no alianzas con otros partidos, sino alianzas con quienes querían venderse por algo de dinero, o alianzas por quienes querían tener beneficios que no fueran dinerarios, pero que los beneficiaban igualmente. Esta es, digamos, este es el panorama en el cual se inscribe, ¿no?, estas tres ideas fundamentales, ¿no? Primero, hay que combatir el tema económico, hay que combatir el tema de carácter militar, o sea, terrorista. Y en tercer lugar, hay que hacer un modelo, ¿no?, donde las decisiones sean rápidas y eficaces. A mí me consta
y lo he dicho otras veces, cómo los fujimoristas conversaban acerca de, en el Parlamento, ¿no? Cómo los fujimoristas conversaban acerca de que el debate era una pérdida de tiempo, ¿no? Que se demoraban mucho las decisiones y que todo debía ser mucho más rápido, y en consecuencia se establecieron tiempos parlamentarios mucho más pequeños, ¿no? Para los debates, ¿no? Como ellos ya tenían la idea clara de qué es lo que querían, entonces debatir sobre eso no tenía mayor significado y debía realizarse un pequeño debate, pero además debía lograrse el objetivo. Cuando se plantea la bicameralidad, los criterios evidentemente son distintos, ¿no? Los criterios evidentemente son distintos, ¿no? Entonces se dice, los mismos fujimoristas, ¿no es cierto?, dicen, existe una tradición constitucional que es predominantemente bicameral. ¿Es verdad? Si uno mira las constituciones de 1828, 1834, 1837, 1839, 56, 60, 1920, 1933, 1979, ¿no? O sea, desde 1828, ¿no es cierto?, se plantea un régimen bicameral. Esa es la tradición constitucional. O sea que, si los mismos fujimoristas planteaban que esta era la tradición constitucional, considerarían pues que la unicameralidad había sido una excepción, que la habían hecho en razón de las circunstancias que yo he referido, ¿no? Así logro entenderlo. Pero los fujimoristas de hoy no son los fujimoristas, ¿no es cierto?, de 1992. Después adujeron que se trata de una solución a la subrepresentación. Y han encontrado, ¿no es cierto?, que la bicameralidad, ¿no?, ayuda a solucionar el problema de la subrepresentación, porque pasan de 130 a 190 curules. Es decir, de 130 diputados y 60 senadores. Es un argumento débil, ¿no? Es un argumento sumamente débil. Con 190 representantes divididos en dos cámaras, la representación es prácticamente menor. Y ahora les voy a decir por qué. El otro argumento que dieron es que había una necesidad, este es un argumento interesante, que era la necesidad de controlar, ¿no es cierto?, de que el Parlamento se autocontrolara. Si existen dos cámaras, se autocontrola. Y eso es un buen argumento. Una sola cámara, ¿no es cierto?, como ya vemos, está desbocada. Y desbocada no solamente en el sentido político, sino también en el sentido administrativo. La señora Barbayelata, en la clase anterior, me decía, pero no hay una forma de controlar este desasosiego de carácter laboral donde hay 1.100 titulares de los cargos, de los puestos en el servicio parlamentario contra 900 contratados al interior del mismo servicio parlamentario. Es una locura, no hay forma, ¿no? No hay forma de controlar la dación de leyes, etcétera, ¿no? Porque el Parlamento las determina y además, siguiendo el pensamiento fujimorista, ¿no es cierto?, siguiendo el pensamiento fujimorista, las reconsideraciones nunca dan como resultado que no haya ley. Siempre hay ley promulgada por el Parlamento, porque el Ejecutivo ha observado y el Parlamento ha dicho no. Reconsideramos. Y siempre hay ley, ¿no? Entonces, no hay control entre órganos. No hay control.
El control de constitucionalidad es el control de constitucionalidad de leyes, de leyes. No es un control de constitucionalidad en el procedimiento de aprobación, ni un procedimiento de legalidad en la aprobación de las leyes. No es. Después dijeron, ya se ha superado el terrorismo y la crisis económica. Efectivamente tenemos en la economía, ¿no es cierto? Somos un país en Latinoamérica que está en el liderazgo, ¿no? Los indicadores macroeconómicos son de los mejores, ¿no? Tenemos un crecimiento constante, aunque sea del 1 o 2, pero es crecimiento, ¿no? Tenemos problemas sociales, etcétera, relacionados con la microeconomía, es decir, con el manejo del dinero por las familias para acceder a bienes y servicios, ¿no es cierto? Que en muchos casos son bienes y servicios de subsistencia, ¿no? Y entonces, pues, está bien, o sea, pero que se ha superado la etapa del terrorismo, eso es bien difícil en este momento de sostener. Yo soy de los que sostienen que existe terrorismo urbano. Querer decir que esto es delincuencia es una verdad, es una verdad a medias. ¿Me van a decir ustedes que el terrorismo urbano, o sea, que el accionar de los grupos delincuenciales no tiene como objetivo tomar el poder? Sí tiene como objetivo tomar el poder. Sí tiene. ¿Cómo toman el poder los narcotraficantes? ¿Cómo toman el poder, no es cierto, los mineros ilegales, los tratantes de blancas, ¿no es cierto? ¿Cómo toman el poder? Pues, a través de las elecciones. El desasosiego, ¿no es cierto? El desasosiego social es un caldo de cultivo para, ¿no es cierto?, la toma del poder. La ley electoral permite que los partidos se inscriban con 25.000 con 25.000 adherentes. Realmente es loco de loco, ¿no? Entonces, yo dudo que ese argumento sea un argumento cierto, ¿no? O sea un argumento pertinente, ¿no? Y después la necesidad de reelección de congresistas. Era un argumento que se manejaba, ¿no? Por lo bajo. Tú vas a ser reelegido de todas maneras. Eso es mentira. Eso es mentira. Ninguno de los congresistas actuales que se presenten a la elección van a ser reelectos. ¿Saben por qué? Porque la reelección solamente se da cuando una norma, ¿no es cierto?, vige para adelante. Dada la bicameralidad, van a poder ser reelectos los que salgan elegidos. O sea, la reelección se va a dar el 2031. Ahora no hay reelección. No existe la reelección. Bueno, estos son los argumentos que más o menos se han esbozado. Pero las dificultades venían por otro lado también, ¿no? O sea, pues estos son los argumentos favorables, ¿no? Yo los estoy discutiendo, pero eran los argumentos que se tenían como favorables. Las objeciones tenían que ver básicamente con tres aspectos. Los congresistas que están ahora, dado el nivel de deterioro del Parlamento y la falta de aceptación, carecen de legitimidad. Esta es una reforma importante, muy importante. ¿La puede dar un Congreso deslegitimado? Los congresistas actuales, ¿no es cierto?, no les importa si están ellos deslegitimados socialmente, porque ellos dicen, nosotros tenemos legitimidad de origen, no tenemos legitimidad de desempeño, por lo tanto sí lo podemos hacer. Y lo hicieron, pues. Aplicaron el artículo 206 de la Constitución, ¿no es cierto?, y lograron la elección. Y lograron la aprobación de la reforma constitucional que instituye la bicameralidad. Otros dijeron, tenemos problemas porque en el referéndum de
del 2018, del 9 de diciembre del 2018, ¿no? Entonces, ya se ha dicho que no, y por lo tanto no procede, pues, ya el pueblo se pronunció a ese respecto. La señora Moyano, en la intervención del 6 de marzo, donde se realizó la segunda votación, dijo que la ley dice que han pasado 2 años y que por lo tanto ya se puede realizar, ¿no es cierto?, otro pronunciamiento, ¿no es cierto? Otro tratamiento, no pronunciamiento, no, otro tratamiento del tema por otra vía. No le faltaba razón a la señora Moyano. No le faltaba razón con este aditamento, ¿no? No le faltaba razón a la señora Moyano al decir que esa manera de pensar, ¿no es cierto?, hacía que el referéndum, es decir, tenía sentido porque el referéndum había sido convocado por el presidente de la República, entonces estaba dentro de los alcances de la ley 26.400, ley de control y participación ciudadana. Es verdad. Pero lo que la señora Moyano no dijo es que ellos habían sido muy vivos en manejar esto para que no hubiera referéndum. Porque el año anterior, si no me equivoco, o 2 años antes, el año anterior a la aprobación de esta ley de bicameralidad, en la presidencia del señor Guerra García, ya fallecido, ¿no es cierto? Como ustedes saben, la presidencia del señor Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, se sometió a votación una reforma sobre la bicameralidad y se alcanzaron 86 votos. No se alcanzaron los 87. Los fujimoristas dijeron, con sus aliados, ¿no? Ha fracasado la reforma. No ha habido pronunciamiento. Y nadie les dijo, un ratito, lo que dice el artículo 206 de la Constitución es que la reforma constitucional se aprueba con la mayoría calificada de votos de la mitad más uno del número legal de miembros del Parlamento. ¿Cuál es la mayoría, la mitad más uno del número legal de votos del Parlamento? 66. Y se habían obtenido 86 votos. Estaba aprobada la reforma. En la segunda parte dice, puede convocarse a referéndum si es que en las dos legislaturas se obtienen 87, puede no convocarse a referéndum si es que en las legislaturas, ¿no es cierto?, se obtienen, en dos legislaturas seguidas, se obtienen 87 votos. Los que estaban posibilitando la bicameralidad, habían hecho creer al imaginario social de que no había norma, de que no se había aprobado la reforma, si es que no habían 87 votos. En el caso del señor Guerra García, habían 86 votos y se había aprobado la reforma y tenía que ir al referéndum. Para evitar ese referéndum, dijeron que no se había aprobado. Y nadie dijo nada. Ni siquiera por fuera dijeron. Miren, yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con que haya referéndum sobre estas materias, pero la norma constitucional lo establece así. Y entonces yo, por voluntad política, derogo o inaplico una norma constitucional de manera totalmente irregular. Totalmente irregular. Después, para este caso, se obtuvieron los 87 votos y todo fue en orden. Bien peleados los 87 votos, ¿eh? Tuvieron que negociar y negociar y negociar. Muy bien. Bueno, aparte de esto, hay actos que son muy interesantes después de esta aprobación, ¿no? Porque la aprobación que se hizo según lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución, ¿no? Ciñéndose al hecho de que se puede prescindir del referéndum si es que, ¿no?, se obtienen 87 votos, ¿no?
fue realizada, como se sabe, en dos instancias, ¿no? La primera se realizó el 16 de noviembre del 2023 y ahí hubieron 91 votos a favor, 23 en contra y una abstención. Y después la segunda se realizó en marzo, el 6 de marzo del 2024, ¿no? Y se tuvieron 91 votos, 3 en contra y una abstención. La ley 31988 fue publicada el 20 de marzo de 2024, ¿no? El 20 de marzo del 2024. Ya había habido todo este debate, ¿no es cierto? Todo este debate que les he contado, ¿no? La unicameralidad ha tenido esto. Ahora estamos cambiando ya el debate, ¿no? Pero, dada la norma, se dieron varios hechos que fueron muy interesantes. De manera muy cercana a la aprobación de la norma, el señor Elías Ábalos presentó 3 proyectos de resolución legislativa proponiendo que se normen los reglamentos tales y tales y tales, o sea, el reglamento de la Cámara de Diputados, el reglamento del Senado, que el reglamento del Congreso, ¿no? Cuando se reúnen diputados y senadores juntos, ¿no? Después de un tiempo, la señora Moyano presentó otros 3 proyectos que van a ser objeto de análisis en este curso. La objeción, ¿no es cierto? La objeción era, no pueden hacer eso. El artículo 94 del reglamento, de la Constitución, dice con claridad que el Senado y la Cámara de Diputados elaboran y aprueban su propio reglamento. De tal manera de que no se pueden dar resoluciones legislativas de un Congreso unicameral para normar, ¿no es cierto?, órganos distintos en un Congreso bicameral. En previsión de esta crítica, o sea, mejor dicho, en atención a esta crítica, ¿no?, se había aprobado en la Comisión de Constitución, así un poco como quien no quiere la cosa, una autorización, ¿no es cierto?, una autorización para que se dieran estos reglamentos. No sabían cómo hacerlo. Y entonces dejaron pasar un poquito el tiempo y el 15 de octubre del 2024, ¿no es cierto?, ¿no?, se aprobó una reforma constitucional que autorizaba a aprobar los reglamentos bicamerales. Es la ley 32135. ¿Qué dice esta norma, ¿no es cierto?, de la 32135? Incorporación de la disposición transitoria especial cuarta en la Constitución Política del Perú. La Constitución de 1993, ¿no es cierto?, es modificada incorporando esta disposición transitoria especial cuarta en la Constitución Política. ¿Qué dice? Se autoriza excepcionalmente, o sea, en vía de excepción, al Congreso de la República del periodo parlamentario 2021-2026 la elaboración y aprobación del reglamento del Congreso de la República, del reglamento del Senado y del reglamento de la Cámara de Diputados que se implementarán en el marco de lo dispuesto por la Ley 31988, Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República. Lo dispuesto en el párrafo primero, este que acabo de leer, no impide que el Senado, la Cámara de Diputados y el Congreso de la República aprueben reformas parciales o totales a sus respectivos reglamentos conforme a sus atribuciones constitucionales. Hay la derogación de una disposición tercera que no es necesario
que no esté en el foco de nuestra reflexión. Esta maniobra, porque es una maniobra, no tiene sentido. No tiene sentido. Esta reforma constitucional es inaplicable. La han puesto como cuarta disposición en la Constitución vigente, ¿no? Diciendo de que autorizan a que se den los reglamentos, en vía de excepción. Y resulta que es una autorización respecto de normas que todavía no están vigentes, que han sido aprobadas pero no están vigentes, porque según la primera disposición, ¿no es cierto?, complementaria que hay, la primera disposición, no sé si complementaria o final, no sé cómo, ahora lo vamos a ver con detenimiento, ¿no? La reforma constitucional de la bicameralidad entra en vigencia con las elecciones generales. Entra en vigencia con las elecciones, no está vigente. Si no está vigente, ¿cómo puede aplicarse esta norma? Esta norma está en la Constitución de 1993 que consagra la unicameralidad, hasta ahora. Y que solamente consagrará la bicameralidad, ¿no?, cuando entre en vigencia, es decir, con las elecciones generales. Y entonces en el imaginario dice, estamos autorizados. No están autorizados. Porque esto está normando disposiciones que no están vigentes. Es un imposible jurídico. ¿Cómo se puede decir que se autoriza a los reglamentos de las cámaras, ¿no es cierto?, que autoriza a la elaboración y aprobación de los reglamentos de las cámaras por el Congreso unicameral, ¿no es cierto?, cuando en realidad las normas que establecen que la bicameralidad está ya vigente no están vigentes? Lo dejo ahí por ahora. Doctor Oviedo, ¿Quién habla? Samuel Abad. Samuel, y este tema que me parece álgido, importantísimo, ¿lo ha conversado con el doctor Gembes, entre otros entendidos en los procedimientos? No, pero no lo he conversado con ellos, pero es clarísimo que una norma no puede entrar en vigencia respecto de un cuerpo normativo que no está vigente. Es clarísimo. Es clarísimo. O sea, o sea, yo no puedo conversar, ¿no? Ahora, claro, y no me niego a ello tampoco, pero el tema es, esta es una decisión política porque se quiere que la bicameralidad de todas maneras se imponga. No es una decisión jurídica. No es una, porque es un imposible jurídico, es un imposible jurídico. Yo no puedo dar los reglamentos al amparo de una autorización sobre normas que no están vigentes. No se puede, pues. No se puede. La ley 31988 no está vigente. Y la autorización que da la ley 32135 no puede ser, es una autorización inviable. Esta norma es inaplicable. No pueden elaborarse los reglamentos sobre la base, ¿no es cierto?, de normas que no están vigentes. Cuando veamos el tema de la vigencia de la norma 31988, van a quedar más claras, va a quedar más clara esta posición. Otro hecho importante de la bicameralidad, y esto es un hecho importante, es un hecho importante, es que la presidencia del Congreso de la República, ¿no es cierto?, el 11 de marzo de 2024, ¿no?,
emitió una resolución, la resolución 017, 2023-2024 de la presidencia, ¿no? Donde creó un comité que propone la implementación de la bicameralidad, es decir, respecto a la reforma administrativa y de gestión. A mí me parece que el señor Soto, que firmó esta resolución, seguramente a sugerencia del señor Giovanni Forno, porque ya se estaban reuniendo ya un grupo de secretarios técnicos, me parece, para ver este tema del pase a la bicameralidad, ¿no? Esta norma me parece importante, ¿no? Seguramente yo no sé si está funcionando este comité, no lo sé, pero lo que sí sé es que han habido reuniones formales, ¿no? Organizadas por la Comisión de Constitución, ¿no es cierto? Con asesores y con exoficiales mayores, lo que se llamaban grupos de trabajo. Yo les he enviado ahí videos donde está esto. Pero además, la Oficina de Comunicaciones del Congreso, jefaturada por la señora Aramayo, ¿no es cierto? Jefaturada por la señora Aramayo, ¿no? Conspicuo miembro del Fujimorismo, ¿no? Ha realizado ya hasta 2 o 3 reuniones con asesores, con excongresistas, con gente, digamos, del ámbito político y de organizaciones no gubernamentales, de ONGs, ¿no es cierto?, para discutir el problema de la bicameralidad. Estos hechos me parecen interesantes, ¿no? El tiempo no me ha dado para revisarlos todos, pero sobre todo en la reunión de excongresistas, donde está la señora de la Puente, donde está el señor Flores Arao, donde está el señor Bedoya de Vivanco, etcétera, que han sido diputados, algunos de ellos senadores, etcétera, de varios grupos parlamentarios, de varios partidos políticos con experiencia en la bicameralidad, han dado aportes sumamente interesantes. Los exoficiales mayores, sobre todo el señor Rovira, ¿no? Que ha estado, que ha sido funcionario en el régimen bicameral, porque él pertenecía al Senado, ha tenido apreciaciones sumamente interesantes, junto con el señor Ángeles, que también estuvo, el señor Ángeles en la Cámara de Diputados y el señor Rovira en el Senado, ¿no? Apreciaciones sumamente interesantes, y el señor Ángeles con toda firmeza, cosa que me extrañó, porque él regularmente no se juega partidos, ¿no? Cosa que me extrañó, dijo que le parecía que el Senado tenía demasiado poder y que esto no era un régimen equilibrado de relación entre cámaras. Eso también lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, ¿no? Entonces, hay un ambiente movido a este respecto. Hay una ONG cuyo nombre no recuerdo, que ha realizado también un evento sumamente interesante sobre la bicameralidad y el derecho comparado, ¿no? Con participaciones de brasileños, colombianos, argentinos, peruanos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está la doctora Milagros Campos, que en verdad es una persona a la cual vale la pena escuchar sobre estos temas, ¿no? Vale la pena escuchar sobre estos temas. Muy bien. Voy a tomarme unos 10 o 15 minutos, porque ya son las 9 de la noche, ¿no? En describir, no analizar. Eso lo voy a hacer en la próxima clase. En describir las funciones de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no? Desde luego que esta descripción, ¿no es cierto?, es la que se realiza es la que se da en razón de la reforma, ¿no es cierto?, de la reforma.
Mire, la reforma tiene un núcleo. La reforma tiene un núcleo. El artículo 90 de la Constitución, ¿no es cierto? Es el reformado, ahí de dos cámaras. Diputados, senadores, etcétera. No, quiénes pueden ser diputados, quiénes pueden ser senadores, etcétera, etcétera. Está bien, eso lo vamos a ver después con detenimiento. Pero ahora voy a hacer un breve acercamiento a las funciones. Un breve acercamiento a las funciones. Porque se ha afirmado que la Cámara de Diputados tiene la función contralora y que en realidad las decisiones sobre la función legislativa las tiene el Senado. Vamos a ver si eso es tan cierto, ¿no? En el artículo 192b, añadido en la reforma constitucional por la ley 31988, se dice que son funciones de la Cámara de Diputados aprobar las propuestas normativas. Aprobar propuestas normativas. Esto significa leyes nuevas o leyes que son modificadas, derogadas o interpretadas. Así está en la disposición constitucional del artículo 102 de la Constitución, inciso 1. Y después, a esta función legislativa se le adicionan otras funciones, ¿no es cierto?, que son funciones de control político. Interpelar y censurar a los ministros de Estado. Otorgar o rehusar la confianza por iniciativa ministerial, ¿no es cierto? Después, conformar comisiones investigadoras. Y 5, iniciar el proceso de acusación constitucional. Y entonces es cierto de que aquí hay un predominio de la función de control político, ¿no es cierto?, ¿no?, en cuanto a las posibilidades que tiene la Cámara de Diputados, ¿no? Pero además hay un privilegio en el sentido de que solamente en la Cámara de Diputados se pueden aprobar propuestas normativas, ¿no es cierto? Ante ellas se pueden presentar los famosos proyectos de ley o proyectos de resolución legislativa. Y es así porque en el artículo 102A, que se refiere a las competencias del Senado, se dice que el Senado aprueba, modifica o rechaza propuestas remitidas por la Cámara de Diputados. Es unidireccional. Diputados aprueba la propuesta, pasa al Senado, el Senado puede modificarla, puede hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Incluso mandarla al archivo y listo, ¿no? Las propuestas, digamos que no son aceptados por el Senado, se van al archivo. Es unidireccional. Sin embargo, se le da también al Senado funciones de control político, pero no sobre los ministros. No sobre los ministros. Elegir y remover, ese control político, al defensor del pueblo, 2/3. ¿Cuántos 2/3 de 60? 40 votos. Designar y remover por falta grave, igual que el defensor del pueblo, también por falta grave, ¿no? Por falta grave al Contralor General. Elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, aquí no hay remoción, solamente se eligen con los 2/3. Elegir a 3 directores del Banco Central de Reserva y ratificar al presidente del Banco Central de Reserva con la mayoría, con la mitad más 1 del número legal de miembros. Control. Removerlo por falta grave, la mitad más 1 también del número legal de miembros, 41 votos. Ratificar al superintendente de banca y seguros y administradora de fondos de pensiones.
autorizar al presidente la salida del país, prestar consentimiento de ingreso de tropas extranjeras, controlar decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados y regímenes de excepción, y aprobar tratados, según el artículo 56 de la Constitución. Y en relación con el inicio de acusación constitucional de la Cámara de Diputados, ¿no? Se dice que como resultado de esta acusación puede suspender o no al funcionario o inhabilitarlo hasta por 10 años o destituirlo. Artículos 99 y 100 de la Constitución vigente. Si ustedes miran estas funciones solamente ponen en relación al diputado y al Senado en la función legislativa. Y por otro lado, en la función de acusación constitucional. El control político en la modalidad de acusación constitucional. No hay más. Ahora bien, hecha esta descripción, yo voy a tratar de resolver a partir de la clase anterior y de la clase que viene y de las otras clases varias preguntas. Son 10 preguntas que son las preguntas sobre los problemas de este modelo. Los problemas de este modelo aprobado. Primera pregunta. ¿Por qué el Senado no posee derecho a iniciativa legislativa? ¿Por qué la tiene solo diputados? ¿Por qué el Senado tiene atribución revisora irreversible? O sea, el diputado no puede hacer nada respecto de lo que determine el Senado. Así como está establecido en la Constitución, no puede hacer nada. Cuarto, ¿cuándo el Senado puede remover al defensor del pueblo, al presidente y 3 directores del Banco Central de Reserva, no a los 6, no a los 6, según la disposición que está ahí, no a los 6, ¿no es cierto? Y al Contralor General. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué el sentido de esta pregunta? Porque estos 3 funcionarios, o 6 funcionarios, pueden ser los 3 directores, ¿no? Están sujetos a acusación constitucional. Perdón, los directores no están sujetos a acusación constitucional. Pero el defensor del pueblo, el presidente del Banco Central de Reserva y el Contralor General están sujetos a acusación constitucional. Y aquí se plantea el problema sobre el cual vamos a reflexionar en esta clase. El Senado puede removerlo por falta grave, dice, a estos 3 funcionarios. Quiere decir que si el Senado puede removerlo por falta grave, tipificada la falta grave, ya no hay acusación constitucional. Y lo remueve. Por otro lado, puede darse el caso de que el diputado se haga cuestión de Estado y diga, no señor, estamos ante 3 funcionarios que tienen la prerrogativa de la acusación constitucional. Y por lo tanto usted no puede removerlos. Ojo, estamos ante una antinomia constitucional. 2 normas constitucionales están en entredicho. ¿Quién resuelve ese problema? Seguido. ¿Por qué se debe dar cuenta al Senado de los decretos legislativos? ¿Sabe cuál es el sentido de esta pregunta? La delegación de sus facultades, según el artículo 104 de la Constitución, es una competencia del Congreso que no ha sido reformado. Y si es una competencia del Congreso, ¿no es cierto? El control, ¿no es cierto?,
de los decretos legislativos, es decir, de aquellos decretos que emite el Poder Ejecutivo al amparo de la delegación de facultades que le otorga el Poder Legislativo, debe ser remitido al órgano Congreso y no al Senado. ¿Por qué se tiene que remitir al Senado? Siguiente pregunta. ¿Puede un proyecto sancionarse sin haber sido previamente aprobado por las comisiones dictaminadoras, salvo excepción reglamentaria? Así dice el artículo 105 de la Constitución. Ningún proyecto de ley puede ser debatido si es que no tiene dictamen aprobatorio de comisiones. Las excepciones están en el reglamento del Congreso. Pregunta, ¿en qué parte del reglamento del Congreso están ahorita y en qué parte del reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado van a estar? Esto trae como pregunta inmediata a quién le corresponde, ¿no es cierto? La excepción, ¿no es cierto? Determinar la excepción. La excepción la determina la Cámara de Diputados y el Senado, o la determina el Congreso. Si la determina la Cámara de Diputados, vale para la Cámara de Diputados. Si la determina el Senado, vale para el Senado. Si la determina el Congreso, vale para los dos. Otra pregunta. ¿La modalidad de elección de diputados y senadores es la adecuada? Fíjense. Diputados se eligen, ¿no es cierto?, según distrito electoral. ¿Cuántos distritos electorales hay? 27. Y ahí, en razón de la proporcionalidad, se eligen a los diputados. Pero después dice que el Senado elige uno por ese mismo distrito electoral. Eso quiere decir que tenemos 27, ¿no es cierto?, 27 senadores más. 130 más 27 da 157 elegidos por en el mismo distrito electoral. Y los otros 33 senadores son por distrito electoral único, ¿no? Nacional. Entonces yo puedo llegar a pensar de que hay 157 diputados, 27 de los cuales funcionan como senadores. Vamos a ahondar en esto. ¿Puede incrementarse el número de diputados y senadores por ley orgánica? De hecho, hay un proyecto de resolución, un proyecto de ley emitido, presentado por el señor Salguana a este respecto, ¿no? Que no puede ser aprobado, evidentemente, porque no está vigente la ley, ¿no? No está vigente la 31988. Pero el señor Salguana ya dijo, no, vamos a implementar más. Vamos a incrementar en base a esta disposición que no está vigente. ¿Puede hacerse por ley orgánica? Le daría más posibilidades de relación entre los representantes y los representados. Podría verse la posibilidad de que estos diputados y senadores se pongan de acuerdo para incrementar en razón de los cupos políticos que tienen, ¿no? Lo otro es cuándo entra en vigencia la ley, la 31988, ¿cuándo entra en vigencia? Porque dice, entra en vigencia con las elecciones nacionales.
¿Antes, durante o después? Eso tiene consecuencias de carácter jurídico. Mi buen amigo José Manuel Villalobos me dijo que ahí no había ningún problema, porque era una cuestión de interpretar esa norma en razón de su finalidad, en razón de su finalidad, implementarla. Si yo interpreto las normas en razón de su finalidad, ¿para qué me sirve el texto? Entonces me voy al primer artículo que dice esta ley tiene como finalidad tal cosa. ¿Pueden delegarse atribuciones para reglamentar? Ese es el tema que estábamos tocando, ¿no? Bueno, estos son los planteamientos iniciales respecto de la bicameralidad, ¿no? He descrito la ley en su reforma central, ¿eh? En su reforma central. No quiere decir que estos sean los únicos problemas, ¿no? O que sean los únicos alcances de la norma. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que deseen realizar? ¿O algún comentario? Sí, doctor, mire, Sí. hablaba de que el Senado en el planteamiento, entendía así, que está haciendo el reglamento del próximo Senado, no va a tener iniciativa legislativa. ¿Esto siempre ha sido así o se está incorporando esta variable? Don José Francisco, en la tradición constitucional peruana, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, en regímenes bicamerales, siempre han tenido los dos derecho a iniciativa. Siempre. Ahora no. Mire, esta modalidad existe en los Países Bajos, ¿eh? En otros lugares, pero no es parte de la tradición constitucional peruana. Pero además nosotros tenemos un argumento muy serio, ese es uno de los temas que vamos a ver en la próxima clase, ¿no? ¿Cómo queda la representación si es que uno solo de ellos tiene derecho a iniciativa y el otro solamente tiene derecho a revisión? ¿Cómo queda la representación? No dice que el Parlamento debe ser representativo, no solamente por el número, sino por cómo ejerce sus funciones, ¿no? Ahí estamos en una observación puntual y se les ha dicho que es posible cambiar esa. Sin embargo, hay informes, ya se los haré conocer, ¿no es cierto? Donde dicen que ese trámite de ida y vuelta, sería muy engorroso, ¿no es cierto? Y que demoraría mucho. Entonces ese es un criterio unicameral. Es un criterio unicameral. Como es engorroso, unidireccional. Por eso que yo estoy sosteniendo de que no es una reforma para establecer un régimen bicameral, sino son dos cámaras para mejor dicho, es una sola cámara con dos instancias, ¿no? Es una sola cámara con dos instancias. Doctor, ¿Sí? ¿cuál cree, según su opinión, el por qué le han quitado al Senado la prerrogativa de presentar proyectos de leyes? Bueno, solamente le voy a dar un alcance porque me está usted quitando parte de la clase que viene. Bueno, ok. No, pero lo dejamos ahí nomás. No, pero pongo un alcance. Mire, el argumento, esa pregunta es muy buena, ¿no? El argumento es, ¿qué quiero yo? ¿Un parlamento reflexivo o un parlamento rápido? Eso no ha estado en el debate. Se dice, la Cámara del Senado va a ser una Cámara reflexiva. ¿Qué garantiza que sea una Cámara reflexiva? ¿Que tengan 45 años? Eso no garantiza nada.
no garantiza nada. Porque son mayores, van a ser más reflexivos. Sin experiencia política, bien reflexivos van a ser. Bien reflexivos van a ser, ¿no? Una cámara reflexiva. Entonces, si usted conoce la idiosincrasia del peruano, de los políticos peruanos actuales, no puede darse el lujo de pensar de que el Senado va a ser una cámara reflexiva. No puede darse ese lujo. Lo que tenemos que hacer es que el Parlamento, que los órganos del Parlamento, los principales órganos del Parlamento, se autocontrolen. El Senado controla a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados controla al Senado. No hay ninguna garantía de que el Senado, la había antes, ¿eh? Pero no hay ahora ninguna garantía de que el Senado sea reflexivo. Yo he hecho hincapié por entonación, no sé si se han dado cuenta, 41 votos, 41 votos, 41 votos, ¿no es cierto? Solamente para destituir a altos funcionarios de órganos constitucionales autónomos, 41 votos. Dos tercios, 87 no es lo mismo que, de 130, no es lo mismo que 2 tercios de 60, ¿no? Sí, pero hay más razones, ¿no? Hay más razones, sí, hay más razones. ¿Hay alguna otra pregunta o intervención que deseen hacer? Bueno, entonces pidiendo las disculpas porque los dos primeros videos recién los vamos a obtener y el video de la clase anterior también ha ofrecido resistencia para su publicación. Con esas disculpas, nos vemos el próximo lunes. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Ok, gracias. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Como siempre, una excelente clase.